concentrada la mente, descanso en mi propia naturaleza, y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Así que vamos a tener la oportunidad hoy de compartir este primer capítulo, Samadhipada, entre hoy y mañana, de muchas formas, ¿no? Cada uno le va a poner su toque, y eso está bueno porque lo trae más cerquita, deja de ser algo ajeno, ¿verdad? Más allá de la lengua en la que está escrita, que es una lengua encriptada, ¿no? Como un secreto que nos fue contado al oído por Patanjali directamente desde la antigüedad, ¿no? Desde el origen, poner en práctica todo esto del Swadhyaya y atravesar los obstáculos, ¿no? Esto que en Ganesha está como invocado, que es liberar los caminos, atravesar los obstáculos. Entonces, no hacer del sánscrito un obstáculo, sino más bien un legado, un gran regalo. Que tenemos la oportunidad también aquí de entenderlo, de comprenderlo, de escucharlo, de recrearlo, de danzarlo, de cantarlo, de pensarlo, de recitarlo. Cada sutra que cada uno pase a compartir va a estar como viendo qué hay dentro de esa semilla, ¿no? Y bueno, pudimos desde el primer día trabajar con semillas de muchas formas, ¿no? El yoga es una semilla, nosotros somos una semilla que estamos aprendiendo a dejar crecer, a reconocer, a cuidar. La vida es una semilla y las plantas nacen de semillas, los árboles. Disfrutarlas y también aprender de ellas, de sus semillas y su legado. Así que bueno, ahí vamos. Y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Hatha Yoga Anushasana. Hatha significa aquí ahora. Y es la primera palabra que está tanto en los Yoga Sutras como en los Brahma Sutras, que es la filosofía Vedanta. Me parece que es una palabra muy importante porque invoca a estar presente, a estar acá, en este momento, a sentir. Y Anushasana tiene que ver con la instrucción sobre el yoga. Entonces acá lo que nos está diciendo es que aquí comienza y se explica la instrucción acerca del yoga. El segundo sutra dice: Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha. Chitta significa mente. Vrittis son las fluctuaciones mentales, los pensamientos, las emociones. Y Nirodha tiene que ver con la detención. Entonces acá nos habla de que el yoga es un estado del ser puro, con conciencia, en el cual los vrittis, las fluctuaciones, los pensamientos, se detienen. A mí me parecía que la mejor manera para poder sentir estos dos sutras es comenzar cerrando los ojos, sentándonos con la espalda alineada, conectar con la respiración, conectar con nuestro cuerpo físico, y eso nos ayuda a anclarnos en el momento presente, en Hatha, aquí ahora, que es el único tiempo que realmente existe. Empezamos a sentir la respiración cada vez más consciente, hacia dónde va la inhalación y hacia dónde se dirige la exhalación. Sentimos este aquí, este ahora. Y ahora vamos a ir un poquito más hacia adentro, a sentir nuestros pensamientos, intentando observarlos desde afuera. Ahora vamos a tratar de ir un poquito más hacia adentro, una capa más fina,
para poder conectar, para poder sentir yoga, para poder sentir esa presencia que sos, esa conciencia pura. Sentir la quietud, la verdad de lo que verdaderamente sos. Ser sin pensamientos. Y es ahí, siendo en el momento presente, donde podemos manifestar la verdad de lo que somos. Así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Tadadrastrus parupe avastadam. El alma, el que ve, el que mora, el que está en su propio estado, descansa, permanece. El que mora en su propia naturaleza, en su propio esplendor. El vidente, el que permanece en su propia naturaleza. En este sutra, la conexión con el alma, con el origen de cada uno, con el verdadero ser, con la luz divina, con la propia grandeza de cada uno. Itri Sarupyan Itaratra. Cuarto sutra, la fluctuación, la modificación, el estado mental. Sarupyan, la identificación, la afinidad, la cercanía, mi proximidad. Itaratra, las otras ocasiones, los otros sitios. En los otros casos hay identificación con las modificaciones de uno mismo, la transformación. El sutra me acompaña en un proceso para desnaturalizar la sobreadaptación, ¿no? Como el sobreadaptarme en muchos años de mi vida a distintas cosas dolorosas y que por ahí con mi optimismo y mi alegría me sobreadaptaba y transitaba. Creo que este sutra me ayudó a ir hacia adentro y a vencer esa sobreadaptación y bueno, ya que estoy con esta dualidad. Detenida, centrada la mente, descanso de mi propia naturaleza y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Yoga Chitta Vritti Nirodha Tadashtu Swangrashtanam Vritti Sarupya Nitaratra Vritti Sarupya Nitaratra Yoga Chitta Vritti Nirodha Tadashtu Swangrashtanam Vritti Sarupya Nitaratra Vritti Sarupya Nitaratra. Centrada la mente, descanso de mi propia naturaleza y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Detenida, centrada la mente, descanso de mi propia naturaleza y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Detenida, centrada la mente, descanso en mi propia naturaleza y así me alejo de la confusión, de todo lo
soy mal. Detenida, centrada la mente, descanso de mi propia naturaleza. Y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Britayaha, Pankatayaha, Klishta Aklishtaha, es el número 5. Pramana, Vipariyarya, Vikalpa Nitra, Snitrayaha, ese es el número 6. Las 5 fluctuaciones o 5 estados de la conciencia son el conocimiento correcto, la ilusión, el pensamiento imaginario o imaginativo, la memoria y el sueño. Estos vrittis, que son las fluctuaciones de la mente, suelen tener una tendencia que puede ser negativa o positiva y pueden generar o no dolor. Esta tendencia que tienen los vrittis se debe principalmente a las gunas, rajas, tamas y sattva. Y estas gunas crean la unión del espíritu con la materia y eso da como resultado la experiencia, ¿no? Y estas experiencias van dejando como surcos en cada persona que generan lo que nosotros llamamos samskaras, y entonces depende cómo es esa experiencia, va a dejar un determinado surco y también puede generar o no dolor. Estos samskaras, que son las impresiones mentales, van a terminar dando lugar a nuestro karma, que es básicamente la orientación o hacia donde uno pone el deseo en el mundo material. Y por eso Patanjali habla de que el conocimiento correcto es a través de él que se puede llegar al samadhi, porque el conocimiento correcto es el conocimiento intuitivo. Es un conocimiento que no nace de la razón, sino del corazón. Es como la antesala del samadhi, ¿no? A mí, cuando estaba estudiando estos sutras, se me vino como una imagen, que es un río en calma, ¿no? Eso sería como nuestra conciencia, y como cuando uno tira una piedrita, ¿no?, en ese río, y ese río comienza a tener olas o comienza a haber movimiento, y bueno, a veces el río está en calma, tiene pequeñas oscilaciones, y a veces también tenemos un río como muy turbulento. Entonces, bueno, el ser humano va atravesando todas esas etapas, y a veces es difícil llegar a que ese río vuelva a calmarse. Personalmente, me fue muy difícil llegar a ese estado en donde las aguas se aquieten, y me di cuenta de lo importante que es, ¿no?, que desde ese lugar como que surgen todas las respuestas. Por eso Patanjali habla de esto, de que el pensamiento intuitivo, que ya deja de ser un pensamiento, ¿no? Él dice que es amor puro. Entonces, creo que desde ahí no pueden surgir otras cosas que no sean lindas. Ese fue mi entendimiento del Sutra 5 y 6. Y habla del dolor. Klishta. Klishta es con dolor, y Aklishtaha sin dolor. Sí, todo lo que uno piensa, yo lo veo como un círculo, ¿no? Surge el pensamiento, y ese pensamiento genera emociones o sensaciones, y que pueden ser o no dolorosas. Es como cuando uno tiene un recuerdo, ¿no? Por ahí un ejemplo bien sencillo, cuando uno, no sé, tuvo una experiencia en el pasado y de repente a mí se me vino algo muy terrenal, ¿no? Pero esto de que, bueno, el que se quema con leche ve a la vaca y llora, es básicamente como un resumen, ¿no? Es algo muy básico,
pero es eso, muchas veces la experiencia nos lleva a lugares dolorosos, o los recuerdos, o algo nos despierta ciertos samskaras, porque los samskaras son esos. Para mí es como que uno va haciendo como un pequeño surco, ¿no? En la vida los pensamientos y las experiencias van dejando marquitas, ¿no? Y a medida que esas marcas como que se van profundizando, que pasan a ser samskaras, después es muy difícil correrse de ese lugar. Por eso las creencias es tan difícil soltar una creencia, porque está como muy arraigado y arriba de esos pensamientos y todo uno le pone emoción, le pone sentimientos y bueno, entonces uno se va haciendo carne de todo eso, ¿no? Decidí yo si ese dolor me iba a generar sufrimiento o no. Después de haber pasado por todo, estos estados, por todo. Pero bueno, creo que es necesario también, que uno no puede ir saltándose pasos. Uno no puede llegar a ese estado de serenidad sin haber pasado por todo eso. Me parece que es hacia la experiencia, no y a la vida de todos, pero sí me doy cuenta que desde ese lugar es donde surge la transformación, ¿no? Cuando uno ya suelta y dice, bueno, acá acepto todo lo que viene y de ahí lo transformo, porque yo estoy en proceso de transformarlo. A eso. Así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Y dice, Pratyakshanumana gamaha pramanani. Lo que dice Patanjali es que el conocimiento correcto se alcanza por medio de 3 caminos. Y habla primero de Pratyaksha, la experiencia directa, que luego debemos pasar por el razonamiento lógico, el discernimiento, que es Anumana. Agamaha, que es la sabiduría transmitida, y se refiere a que además del razonamiento, debemos ir a las escrituras o a la sabiduría que nos transmite un maestro, por ejemplo. Entonces esos serían los 3 caminos. También, por otro lado, podemos pensar que la percepción directa a veces puede engañarnos, porque nuestros sentidos a veces nos engañan. Entonces desde ahí ya podemos tener un punto de partida erróneo, pueden ser ilusiones. La deducción lógica también, podemos estar realizando un razonamiento inadecuado, una deducción errada, entonces ahí arribaremos a conclusiones ilógicas. Desde el yoga, las asanas, la meditación, los pranayamas, de alguna manera nos ayudan a despertar esta inteligencia que es inherente, es propia de nuestro ser. De hecho, uno de los mayores logros es alcanzar el buddhi, el discernimiento, esto de poder diferenciar lo correcto o lo verdadero de lo no verdadero. Y según Patanjali, a partir de ahí podremos lograr la sabiduría espiritual. Una vez que finaliza, digamos, que culminamos el discernimiento, la sabiduría espiritual va más allá de lo dual, de lo verdadero, lo no verdadero. Es las actividades o las dimensiones de la mente individual de Antakarana, bueno, que son 4 manas: la mente consciente, el razonamiento, el pensamiento, buddhi, esto que decíamos antes, la conciencia que nos permite analizar, discriminar, clasificar. Chitta, la memoria, este almacén de las experiencias pasadas. Y Ahamkara, el ego, el sentido del yo. Y bueno, el Yoga Sutra número 8 habla del conocimiento ilusorio o erróneo, y dice: Viparyaya micyayanam atadrupa partistam. Estos 3 conceptos diferentes, esto de decir que el conocimiento esté basado en lo que no es verdadero, en lo irreal. Y pensaba en estos 3 conceptos, en lo que es verdadero, esto del conocimiento correcto, pero de nuevo, si existen verdades absolutas, quizás las verdades absolutas son, no sé, las leyes de la naturaleza, por ejemplo. La no verdad, que es lo no real, pero que nosotros percibimos como real. Entonces, no es mentira, es en todo caso una verdad relativa.
Y por otro lado, la mentira, lo falso, que puede ser deliberado o no, puede ser adrede o no. A veces hay mentiras que son, no sé, para dominar, para tomar poder sobre las personas, y hay otras que, por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido verdades falsas o mentiras. De hecho, bueno, por eso ponía, no sé, el lugar de la mujer en la sociedad hace algunos años. Y yo pensaba en estas cuestiones de las verdades, las no verdades, y en estas mentiras que a veces nos dicen y que son tan aberrantes que no podemos ni siquiera concebirlas como tales. Entonces, bueno, esto, ¿no? Donde hay muchas mentiras, encontrar la verdad es un proceso difícil y delicado. Y ahí volví a Danilo Hernández, en este epílogo que es una maravilla, en el libro que estudiamos en el profesorado, que dice: la práctica del yoga desrobotiza y desprograma los condicionamientos provocados por todo tipo de ideologías impuestas al ciudadano indefenso por el medio social en el que habita. El yoga, lo mismo que otros sistemas de conocimiento holístico, ayuda a ver la verdadera realidad y a ser uno mismo, y no un ser despersonalizado, manipulado por las jerarquías y los poderes de turno públicos o privados. El futuro de todo practicante de yoga es la plena expansión de su conciencia y la libertad real que está asociada a una mente sin prejuicios, ataduras o condicionamientos. Trayéndolo un poco a la situación actual, yo realmente creo que estamos en un momento en el que se nos está pidiendo a toda la humanidad que usemos nuestro discernimiento, que no nos dejemos llevar por un relato único, por una teoría única, por un paradigma único, sino que cuestionemos y nos cuestionemos todo el tiempo y hasta tengamos también el valor de reconocer nosotros cuando pensábamos algo y después lo discutimos y podemos decir, bueno, no, estaba equivocado, puedo cambiar de opinión, si no es como la necedad también. Fui criada como para tener miedo o no poder expresar lo que yo pensaba o lo que yo sentía por miedo, por temor a que no es lo correcto, o al qué dirán, o a la aceptación. De hecho, no sé, en un colegio de monjas, por ejemplo, había que tomar la comunión, la confirmación, y cuando yo decía que no quería, no sé, traían al obispo de no sé dónde y me querían echar del colegio, entonces no podía decir que yo no quería, no. Yo sentía que había algo que no encajaba con esa educación, con ese estilo, y no lo podía ni decir porque, nada, le llamaban a mis viejos me decían, dale, toma la comunión, no pasa nada, y bueno, pero me adaptaba a eso, no podía decir que no o expresar quizás mi manera de pensar o de ver la vida o la espiritualidad. Entonces yo creo que en todo este proceso del yoga a mí me ayudó a tomar mucha más confianza, a conectar, esto de reconectar y a saber escucharme, a valorar lo que me dicen mis entrañas, mi intuición sobre todo. Y cuando yo tengo que pensar en lo que para mí es verdad o lo que es correcto o lo que es el conocimiento correcto, pienso como en dos, lo tamizo por dos o pienso en dos variables, digamos. Uno, que esa verdad sea empoderadora. Trato de sentir de esto, de conectar con la intuición y sentir si sale del miedo o si sale desde el amor, y ahí es donde creo que puedo superarme. Y por otro lado, si las decisiones o si esa verdad me hace bien a mí, pero también a otros seres, y que en Occidente sobre todo parecería ser que la razón es la única forma de ver el mundo, y la importancia de reconectar con la información sensorial, sentir el mundo, esto de encarnar el conocimiento. Así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Shatvanyana Anupati Vastu Shunyo Vikalpaha. Y habla del conocimiento verbal, ¿no? Del parloteo mental, conocimiento verbal carente, ¿no?, de sustancia, es imaginación o fantasía, que veníamos hablando, ¿no? Es la experiencia, lo experiencial, como la práctica de yoga. Si no se atraviesa por el cuerpo, es muy difícil contar una práctica, ¿no? Entonces acá puse un poquito de esto, el conocimiento verbal es sarasa,
¿no? Entendemos ese sánscrito también. Es clarísimo. Y ese parloteo, ese sarasa está acá. Y es lo que nos inventamos, ¿no? Lo que creemos o hubiésemos querido que sea, ¿no? Y lo que es. La realidad de lo que es. Traje el arbolito porque digo, la gran fantasía, el arbolito de Papá Noel es una gran fantasía que nos creímos durante muchos años, seguimos creyendo durante muchos años, ¿no? Entonces me pareció como muy representativo esto, que nos podemos creer una historia que nos autocontamos mucho tiempo, ¿no? De quién somos, de qué venimos a hacer o qué hay que hacer en esta vida, ¿no? Y son historias que nos repetimos y si no nos despertamos, sigue el disco ahí, el disco rígido, contándonos la misma historia. Entonces, cuando la actividad mental cesa, que hablamos, ¿no? En todos estos sutras, cuando se calma, es donde aparece la verdad, ¿no? En la práctica. Pero la práctica es experiencial. No me pueden contar el dolor. Sí. Lo tenés que vivir para poder saber lo que es atravesar el dolor, ¿no? Y es estar en el momento presente. Es la experiencia despiertos. A que no esté en esos pensamientos, en esa imaginación de que lo que hubiese gustado, lo que fue, ¿no? Lo traigo. Así que vamos a cerrar un minuto los ojos. Una inhalación profunda, exhalar, relájate en este momento, acá. ¿Cuáles son las historias que te contás porque querés escucharlas? ¿Te crees esa historia? ¿Están tus creencias basadas en experiencias directas o en tu imaginación? Toma otra inhalación. Exhala. Y despacito abrí los ojos. Es Abhava, Pratyayaya, Lambana, Priti, Nidra. Y habla del dormir, del descanso profundo, la diferencia entre el dormir y tener sueños. La mente sigue trabajando, sigue, ¿no? Ahí molestando, por decir, entonces no nos permite el descanso. Y está la otra, que es el descanso profundo, que nos permite relajarnos, nos permite repararnos, ¿no? Nos permite restaurarnos y hasta rejuvenecer, porque un buen descanso nos ayuda a rejuvenecer. Y lo más importante que dice el sutra es que ese descanso profundo, ese nidra, nos permite fundirnos en el todo. Nos permite ser uno con el todo, ¿no? Es un lugar muy inconsciente, pero porque no estamos ni pensándolo, digamos. Cuando uno descansa profundo, va a ese lugar de fundirse. Y que es muy sanador, ¿no? Me ayudó mucho trabajarlo esto, digamos, en el estudio, escribirlo, subrayarlo, ponerle colores, me ayudó mucho a mí a comprenderlo, ¿no? Estar en una conciencia elevada, el descanso profundo es una fuente de energía muy importante, pero si nosotros durante el día no trabajamos para ese descanso profundo, va a ser difícil que lo logremos. Entonces depende de nosotros, como en todo, ¿no? ¿Qué conciencia, cómo vivimos durante el día para poder llegar a un sueño profundo, ¿no? A un descansar real.
así me alejo de la confusión de todo lo que no soy. Anubhuta vyasa asampramosa spriti. Anubhuta vyasa asampramosa spriti. El día de ayer estuvimos trabajando las otras modificaciones de la mente, como son el conocimiento correcto, el incorrecto, la fantasía, la ilusión, el sueño. Falta uno, la memoria. Tan sutil y tan por ahí desconectado de la realidad del día a día, pero sin embargo que modifica sustancialmente todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Con las impresiones que tenemos y que las dejamos dentro nuestro, en vez de estar dispuestos a lo nuevo, al conocimiento nuevo. Podemos ir en algún momento a tomar esa memoria porque la necesitamos, pero no tenemos que apegarnos. De eso vamos a tratar en el Sutra 12. Pero volviendo al 11 y a la memoria, tenemos que vivir sin estar tan apegados a la experiencia del pasado, ¿sí? Sino que darle un lugar a la experiencia en el presente. De esa manera nosotros vamos a poder cambiar todas las impresiones, los samskaras que están arraigados en el pasado. Tenemos la oportunidad de cambiarlos, de cortarlos. ¿Cómo? Desprogramándonos. Si nos quedamos pensando en el pasado no vamos a ir hacia adelante nunca. Esto es algo que lo conocemos, siempre lo hemos escuchado, pero ponerlo en práctica es altamente difícil, realmente lo es. Pero ¿qué pasa si eso tiene que ver con algunos traumas o cuestiones de nuestra vida? Ahí es más difícil, le tenemos miedo. Y entonces volvemos al miedo, al dolor, a la envidia. Todo eso lo tenemos que dejar de lado, ¿sí? Entonces, la idea es vivir en el presente, en el aquí y ahora. Suprimir todos esos samskaras que se generan en nuestra mente por la memoria. ¿Y saben qué? La memoria es un almacenamiento. ¿Cómo llegamos a la memoria? A través del recuerdo. El recordar, yo recuerdo, es un estímulo, ¿sí? Es el estímulo. La memoria es el almacenamiento, y ahí agarro, tomo. Entonces, cuando lo tomo, y eso es para conocimiento, que lo puedo adquirir cuando quiero, yo elijo, yo prefiero, ahora vamos a hablar de eso, de la preferencia, entonces está bien. Ahora, si vienen, porque me apego directamente y no quiero soltar porque me siento segura en eso, ahí, entonces, tenemos que ver qué está pasando con ese recuerdo. Trabajarlo es súper importante. Inhalamos. Avyasa, Vaidyasya, Avyashantan Nirodham. Avyasa, Vaidyasya, Muy bien. Este sutra tiene que ver con la práctica y el desapego. La práctica constante, ¿sí? Ser lo que muchas veces Juan nombra como sadhaka, un practicante, pero no solamente practicante de asanas, sino de los distintos tipos de yoga que podemos hacer. Proponernos la vida como una filosofía de yoga, pero para eso es una práctica constante y desapegarnos de los resultados. No solamente por decir o por decreto, no, sino que hay una convicción, hay un aprendizaje que se da dentro de uno. Por eso tenemos que desapegarnos
del resultado de hoy para mañana. No, tal vez no lo consigamos en esta vida, tal vez lo consigamos en otra. Y algo que les decía antes respecto del apego, que es súper importante, es, no es que tenemos que desapegarnos, ay, no hay amorosidad, no somos nada, no quiero esto, no quiero el deseo. No, todo lo contrario. Lo que Patanjali propone es que realmente tengamos una preferencia. El apego te hace un poco miserable. El apego sí te hace miserable. Pero ¿saben qué? La preferencia te hace cada vez más feliz. Cualquier práctica, cualquier esfuerzo consciente puede cambiar tus viejos patrones. Y que no es un trabajo que pueda realizarse de inmediato. Como les dije antes, llevará tiempo. Tal vez no sea en esta vida, tal vez sea otra. Pero ¿quién está apurado? Así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Tatra Sito Yedno Abhyasaha. Tatra Sito Yedno Abhyasaha. Bueno, este sutra significa que la práctica es un esfuerzo constante por liberarnos de esas fluctuaciones de las que estamos hablando. Y bueno, y por esfuerzo supone un esfuerzo constante que tiene que ver con que en esta práctica tiene que haber un trabajo, tiene que ser un esfuerzo vigoroso, ardiente, que me suponga cierta dificultad o me ponga en cierta tensión o conflicto de alguna manera. Y que este estado que se busca, cito, no es una tranquilidad que la busco, no sé, tuve un día lleno de cosas, o muy acelerado y poder buscar la tranquilidad, sino que tiene que ser una tranquilidad constante. Por eso se busca esta idea de ecuanimidad, una tranquilidad que nos acompañe siempre, no que sea pasajera, sino como que la práctica tiene que apuntar que el practicante puede encontrar un estado constante, ininterrumpido y estable de esta quietud, de esta paz, para poder liberarse justamente de todas esas turbulencias mentales, de esas fluctuaciones, y así alcanzar un silencio, digamos, mental, que es la base para poder profundizar en la práctica, ¿no? Y llegar por ahí a una sabiduría un poco más profunda, ¿no? Que también es como la idea de la práctica. Y también dice este sutra que hay que tomar a la práctica en toda en su integralidad, digamos, pensando, digamos, la parte moral, la parte ética, la parte física, la parte mental. Bueno, no sé, a mí me pareció interesante esto, ¿no? Pensar como este estado de tranquilidad constante, llevado siempre con nosotros, y que no sea algo de un momento o algo pasajero, sino buscarlo así como un estado de ecuanimidad, que sea una tranquilidad imperturbable, digamos. Y por otro lado, esta idea de esfuerzo, que me parece que está bueno, que, o sea, siempre que hacemos una práctica es algo que estamos nosotros poniendo el cuerpo, nadie lo va a hacer por nosotros, entonces ya ahí hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay algo que, o sea, que nosotros solamente podemos hacer. Bueno, y el Sutra 14 dice: Satu Dirgakala Nairantaira Satkara Asevitu Durgadumi. Satu Dirgakala Nairantaira Satkara Asevitu Durgadumi. Bueno, entonces dijimos que este sutra un poco habla de cómo tiene que ser esa práctica, que es prolongada, o sea, es en el tiempo, o sea, tiene que ser sostenida en el tiempo. Por eso los beneficios, esto de poder liberarse de las fluctuaciones, no van a ser a corto plazo, sino a contramano por ahí
del mundo en el que vivimos o cómo se nos presentan las cosas y se nos presentan las actividades, la idea del yoga o el recorrido que propone el yoga para detener estas fluctuaciones de la mente es un camino a largo plazo, ¿sí? Entonces es una práctica que tiene que ser prolongada y ininterrumpida. Por eso una de las cuestiones también centrales que hay que tener en cuenta es esto de que cuando uno elige qué práctica va a llevar adelante, tiene que tener en mente de poder sostenerla en un tiempo prolongado. Por eso en sutras más adelante se va a decir, bueno, cuál es el tipo de práctica o el tipo de practicante que uno con el discernimiento, ¿no?, elige hacer para poder sostenerla, digamos, a largo plazo y no ya de antemano cancelar esta característica de cómo tendría que ser la práctica, ¿no?, de hacerla de manera ininterrumpida. Estas características que tienen que tener son necesarias, ¿no?, para poder llegar a la liberación de estas fluctuaciones que tienen que ver con que sea consciente, que sea atenta, que sea continua en el tiempo, que sea prolongada y también que sea devocional, que sea sagrada, que haya una reverencia. Bueno, esto, correrse del automatismo y ver en el hacer, en el cuerpo, en la respiración, algo que se brinda a un todo, ¿no? Algo más universal. Gracias. Y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. La renuncia es la práctica de desapegarse de los deseos. Logramos la indiferencia hacia los deseos, hacia las pasiones, por un lado, y los temores, por el otro lado, ¿no?, que son como dos apegos. Podemos quizás contemplar lo verdadero como lo que está en constante cambio. La única permanente es la variabilidad, el movimiento constante. Ese es el Sutra 16. Tat param purusavyate una vaitrasnyam.
La renuncia definitiva es cuando uno trasciende las cualidades de la naturaleza y percibe el alma. Así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Vitarka, Vikara, Ananda, Asmitarupa, Anugamat, Sampranyataha, Práctica y desapego desarrollan 4 tipos de samadhi: autoanálisis, síntesis, beatitud y la experiencia de puro ser. Virama pratyayam, Avyasa puravaha, Samskara sesa, Aniyaha. El vacío que surge de estas experiencias es otro samadhi. Las impresiones ocultas permanecen inactivas, pero brotan de repente durante momentos de atención, creando fluctuaciones y perturbando la pureza de la conciencia. No llegué como al momento del remanso para encontrarme conmigo y poder conectar con esta naturaleza, que es la que quizá me hubiese permitido poder hacer la superproducción que normalmente lo hubiese hecho, pero bueno, estaba en plena turbulencia. Parecer lejano, indagar sobre el samadhi, preguntarse, hablar, explicar algo relacionado a eso, pero bueno, de alguna forma en esa intención
lo podemos ir acercando un poco, ¿no? Como integrando nuestra sombra, nuestras dificultades, no como seres perfectos e iluminados, sino como seres encarnados, llenos de compleja turbulencia y bueno, que igualmente estamos aquí, bueno, con una intención, ¿no? De estudiar, de indagar, de investigar, tanto en los libros como en la vida, como en lo que nos va pasando. Este legado de Patanjali que es convulsionante, realmente es fuerte, ¿no? Hablamos con Carla ayer, que es fuerte, ¿no? Me parece que ayer se sentía la energía muy power de toda la ceremonia compartida, del momento, de todo este mes previo, ¿no? Hasta llegar a ayer y hoy, y lo que le fue pasando a cada uno con meterse en este Yoga Sutras, ¿no? Bueno, ahí sí es como algo que hay que tenerle respeto, ¿no? Porque es como un legado muy, muy fuerte, muy profundo y ancestral, y entrarle a eso no es... Es ir a una fuente también, ¿no? Sí, directo de la fuente y en un formato de ritual, de ceremonia, de meditación, de invocación, entonces se mueven cosas, ¿no? Y así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Hava, Pratyaha, Videha, Prakriti, Layanam. Memoria, sueño, integración, síntesis. En este estado se puede experimentar la existencia no física o incorpórea y fundirse con la naturaleza. En esta parte habla de donde el sadhaka se libera de toda fluctuación, pero los samskaras siguen apareciendo. Y en el último tiempo empecé, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y en ese estado de fluctuación, leyéndolo y leyéndolo y releyéndolo, es cuando de alguna manera constantemente esos samskaras se me aparecen, se nos aparecen, confundiéndonos, haciéndonos fluctuar. Y por otro lado, el sutra recordándome cuánto me cuesta meditar, o cuánto a partir de la meditación uno se siente integrado a los 4 o 5 componentes de la naturaleza. Esas impresiones subliminales son propias de nuestra mente. Entonces, de alguna manera lo que se trata de traducir en este sutra es transitar esa experiencia hacia la conquista de los principios de la naturaleza o de la integración hacia la naturaleza a partir de la meditación. Sutra 20. Sraha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvaka, Idaresham. Ya viene el otro sutra que nos viene a marcar y a volvernos a recordar que hay que continuar con una práctica firme, vigorosa, con memoria aguda, poder de absorción para romper con esta, de alguna manera, complacencia espiritual. Más allá de las traducciones que representan esto, de cada palabra, este sutra nos guía o guía a aquellas almas que han alcanzado un cierto nivel de samadhi para que refuercen su sadhana con redoblada confianza, con vigor, parte de lo que fueron mencionando, con desapego, percepción consciente y devoción. En estado samadhi pueden contar con ese poder de emancipación, pero sí tratando de no caer en el aislamiento. O sea, bueno, ok,
desapego, práctica vigorosa, fortalecimiento, pero tratando de evitar el aislamiento y no separarse de su vida. Gracias. Así me alejo de la confusión, de todo lo que no soy. Tibrasam Veganam Asana. Tibrasam Veganam Asana. Bien, bueno, este sutra lo que nos dice es que la meta está cerca para aquellos que son supuestamente vigorosos o intensos en la práctica. Supuestamente. Supremamente. Ah, supremamente. Ah, perdón. La meta está cerca para aquellos que son supremamente vigorosos e intensos en la práctica. Ahí queda bien. El fallido es absolutamente mío, por eso yo digo que este sutra me eligió a mí. Porque bueno, de alguna manera me parece que todo lo que venimos transitando en todo el aprendizaje de los sutras y todo lo que venimos practicando y aprendiendo y todo el camino que venimos haciendo en esta vida yógica, de alguna manera, tiene que ver con esto, con poder frenar la mente y sin buscar una meta a alcanzar, sin esperar un resultado, sin esperar una meta, de todos modos, el camino tiene que ser supremamente vigoroso. Me vino como perfecto, súper supremo. Sí, fue que vino supuestamente supremo. Sí, me vino como una inspiración. Que el samadhi está al alcance de quien es honesto y puro de corazón, entusiasta, intenso y enérgico. Sam Veganam quiere decir rápidos y alegres. Y me pareció también interesante como sumar un poco esta alegría en todo este camino, que si lo elegimos, tiene que ser alegre, tiene que ser con entusiasmo, y que con esa misma actitud podamos tomarnos las dificultades y las piedras que van apareciendo, que son un montón, porque todas las cosas que venimos hablando son muy difíciles para nosotros occidentales, al menos en nombre propio, pero es todo un trabajo, es todo un camino que en lo personal yo elegí y comparto y adhiero cada minuto a minuto, en cada encuentro reaviva esa llama, pero es un camino difícil, es difícil, da trabajo, pero siempre con alegría todo se puede llevar mejor. Murdumadya adimatratvat tataha apivesaha. Que existen diferencias en las prácticas de quienes son blandos, moderados y entusiastas. Como que de alguna manera, los resultados también van a ser diferentes de acuerdo a la intensidad y esto que ustedes también venían diciendo, que la práctica tiene que ser constante y en eso uno va logrando que todo esto pase a ser una experiencia, que pase por el cuerpo. Este viaje del yoga es un viaje por las aguas mismas de la vida. Este es el viaje descrito en los Yoga Sutras, como una corriente de conciencia de libertad. Cuando como resultado de optar libremente por no elegir, uno se mueve y vive con lo que es, ve claramente la distinción entre lo que condiciona a la mente y lo que la libera a la mente del apretón mortal del condicionamiento. Gracias.
así me alejo de la confusión de todo lo que no soy. Ishvara Pranidanatva Ishvara Pranidanatva. Podemos restringir la mente, las fluctuaciones, mediante la entrega a Dios, la profunda meditación en Dios, entregar nuestra presencia al Dios, a un ser supremo, y con esta entrega también cedemos el control, ¿no? Perdemos como esa ilusión de controlar, de estar con lo que es, y bueno, es la entrega también de nuestro ego, de nuestras las acciones, una entrega total, una renuncia, para, bueno, sumirnos a la presencia de Dios, del Dios que más nos atraiga. Klesa, Karma, Vipaka, Asashai, Aparamstaha, Purusa Visesa, Ishvara. Klesha, Karma, Vipaka, Asayani, Aparamstaha, Purusha Visesa, Ishvara. Entonces, bueno, habla de Ishvara, de Dios, como el Ser Supremo, totalmente libre de aversiones, no afectado por sus acciones. Y bueno, es como también estar en presencia de Dios, libre de las aflicciones, tratar de liberarnos, que a mí también se me venía como esta pregunta, como ¿hay algún aspecto de nuestra existencia en la que nos podamos realmente como liberar o estar sin influencia de los obstáculos, de las kleshas, de las angustias? Les voy a invitar a que nos alineemos un poquito, cerramos los ojos. Alineamos la columna vertebral. Para sentir la presencia de Dios. Dejamos ir creencias y preferencias. Dejamos ir las aversiones. Dejamos ir nuestro nombre y quienes creemos que somos, para observar lo que sucede y anclar nuestra conciencia en la presencia de Dios. Vamos a inhalar y exhalando completamente. Permitiendo que esta presencia nos siga acompañando. Abrimos de a poquito los ojos. ¿Cómo nos sentimos ahora? Gracias. Detenido
descanso de mi propia naturaleza, y así me alejo de la confusión, de todo